Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberto. Y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Hoy vamos a hablar de una de las tantas leyes que ha ido creando la dictadura cubana para reprimir a la población en diferentes niveles, en diferentes aspectos. Y me refiero a la ley número 162 de comunicación social. Voy a hacer una acotación aquí porque esta gente siempre ha hablado, y cuando hablo de esta gente me refiero a los que más han dirigido el país, de que en Cuba no hay presos políticos. Y bueno, realmente ahora esta ley les permite sancionar al periodismo independiente, a aquellos que los enfrentan, porque violan la ley, no porque estén contra el sistema. O sea, han ido tapando estos huecos para mostrar al mundo que se sanciona por violar leyes, leyes que ellos acomodan a, a sus intereses. Y bueno, para hablar de este tema, contamos con dos buenos amigos, Juan Manuel Moreno, periodista y activista por los derechos humanos en Cuba. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Hola Pedro, ¿qué tal? Un saludo a todos. Y con Edel González, jurista cubano. ¿Cómo estás, Edel? Hola Pedro, hoy un placer estar aquí con ustedes y con Juan Manuel y también con Hernán. Un abrazo. Igualmente. Sabemos que ya han empezado en algunos momentos, ya a partir de la ley, a citar a periodistas independientes. Me imagino que a alarle las orejas, hablando en buen cubano, por no decir tratar de aplastarlos. Pero hay una duda que me surge, y bueno, va en este caso dirigida a Edel. Eh, Cuba no ha firmado, no, o sea, no ha ratificado ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni los pactos sociales y económicos. Recuerdo hace unos años, en el 2008, cuando Pérez Roque, el canciller, uno de los defenestrados por esa fecha, dijo que Cuba había firmado eh, los pactos sociales económicos, pero que se reservaba el derecho, un cinismo, de hacer las interpretaciones que estimaran convenientes. Un poco desde el punto de vista legal, porque la gente dice, no, pero Cuba firmó los pactos, pero lo ratificó. ¿Cuál es la pequeña, gran diferencia entre firmarlos y ratificarlos? Desde que un Estado se compromete, Pedro, a firmar un convenio o un acuerdo de esta naturaleza internacional, tiene un término de un año para ratificarlo. Es decir, la normativa internacional de la Convención de Viena de Tratados Internacionales dice que durante ese año no se obliga al Estado todavía a cumplir con las disposiciones allí. En ese año, los especialistas de la materia que aborde el convenio internacional que se está firmando, que se está reconociendo, pues opinan y hacen unos dictámenes y asesoran a la representación del Estado sobre si lo ratifican plenamente o hacen reservas a algunos artículos. Si al término del año no se ratifica ese convenio, pues entonces la firma que se hizo pues no tiene ningún tipo de validez y no vincula al Estado cubano. Por consiguiente, el acuerdo o el pacto al que hace referencia no obliga a Cuba, no se ha comprometido. Es por eso que en los diferentes exámenes EPU, que ya vamos por el cuarto, muchísimos países, muchísimas organizaciones y muchísimas personalidades que han intervenido y han emitido informes, le piden al alto comisionado de las Naciones Unidas que recomienden a Cuba que acabe eh, de volver a firmar y a ratificar el pacto de derechos económicos y sociales, como el pacto también
de derechos políticos y civiles, ¿no? Y yo creo eh, que Cuba debe hacerlo, pero ya ustedes saben, no hay voluntad política para eso. Juan Manuel, ahora bueno, vamos a entrar ya de lleno a hablar un poco de la ley. ¿Cuál es tu criterio como ciudadano cubano, como periodista independiente de lo que contiene esta ley, que yo considero violatoria de derechos humanos que uno recibe al venir al mundo? El derecho a expresarse, el derecho a disentir. ¿Cuál es tu criterio sobre esta ley? Bueno, mira, hay dos aristas ahí de las que tú hablabas. Una es mi visión como ciudadano o mi visión como periodista. Como ciudadano te puedo decir que, como bien había dicho el difunto Eduardo Payá, queremos derecho a tener derecho. O sea, hay un sinnúmero de aparatos legales y jurídicos en función de los derechos del régimen, no en función del derecho del ciudadano. O sea, lo que existe ahora mismo es un derecho de Estado, no un Estado de Derecho. Y ya desde mi visión, cómo yo veo este tema como periodista, en lo que me afecta personalmente, ha afectado a mi familia, pero no solo eso, es una afectación mucho más abarcadora, es todo mi entorno, toda mi comunidad. El tema es que estos aparatos legales, por llamarlo de alguna manera, van como látigo de censura sobre la voz del periodista, que es la voz de una comunidad. En las redes sociales, los influencers tienen un gran alcance porque van dirigidos a un público específico. Yo considero que los periodistas en una comunidad son los influencers de esa comunidad, son los que cambian y crean matriz de opinión. Y eso es lo que el régimen cubano le teme muchísimo. Por eso argumenta y crea estos aparatos legales o estos instrumentos para silenciar la voz de los periodistas independientes y a su vez silenciar la voz del ciudadano. En el caso del ICLES, el ICLES es la única institución de prensa independiente que tiene medios de comunicación comunitaria. O sea, en las comunidades existen medios de comunicación donde los mismos ciudadanos pueden ejercer su labor de periodista, pueden hacer denuncias, pueden poner en la palestra pública las calamidades de su comunidad, las soluciones que el régimen no le brinda y toda la situación de pobreza, de arbitrariedades y violencia que sufren esas comunidades. Y esos son influencers también, son influencers de su comunidad, pero son periodistas. Y eso es lo que el régimen siempre va a tratar de silenciar. Edel, se hace la constitución y después se empiezan a, a hacer las leyes, a aplicar las leyes que refrendan esta constitución, que amparan la constitución. Pero mi criterio, que bueno, quiero ir al tuyo como jurista y como ser humano, es que las leyes que Cuba está poniendo en vigor entran en contradicción con la propia constitución. Háblanos un poco de tu criterio como jurista, la violación también que implica al derecho humano de esta ley. A ver, la normativa, la ley 162 que entró en vigor ahora en octubre, después de haberse aprobado en mayo del 2023, fíjense, más de un año después de haberse aprobado, es decir, que se la han pensado bastante para poderla poner en vigor. ¿Por qué? Porque se ha creado un instituto nuevo, Instituto de Información y Comunicación Social, y ustedes saben que la prensa, la comunicación, la estaba dirigiendo de manera institucional el partido, la Dirección de Divulgación y Propaganda del Comité Central del Partido. Y parece ser, ¿no?, que crear un instituto y ceder una parte de las competencias que tiene el partido, aunque sigue controlando el proceso de la comunicación desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, pero ceder esas competencias a un instituto que tiene ya un carácter civil, pues le rebaja poder. Ahora bien, la norma sí entra en contradicción directa con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las buenas prácticas internacionales que se han dictado por Naciones Unidas para el ejercicio de la prensa. Porque, en primer lugar, por ejemplo, carecen de independencia los periodistas, se someten a un control del Estado porque al crearse este instituto, ¿no?,
es el que orienta metodológicamente la política editorial. No hay, por ejemplo, no hay derecho de propiedad sobre los medios de comunicación social. Dice allí que todos serán eh, eh, propiedad social del Estado, que al final es propiedad del Estado y propiedad de los poderes instituidos. Por ejemplo, otra cuestión que contraviene a la normativa internacional es que si tú eres graduado de periodismo y no perteneces a la Organización de Periodistas de Cuba, que es una organización profesional, pero es una organización controlada también por el Estado y por el partido, pues no puedes ejercer el ejercicio del periodismo. Es decir, que hay una cantidad de cuestiones allí, ¿no?, que contravienen las buenas prácticas y la normativa internacional. Ahora bien, en mi opinión, ya tratando de ver si hay contradicción en esta ley con la Constitución, no hay contradicción. ¿Por qué? Porque el artículo de la Constitución dice que se respetará el ejercicio de la libertad de prensa con arreglo a lo que disponga la ley. Y el artículo 4 de la Constitución dice, ¿no?, que se refrenda con carácter irrevocable el carácter socialista. Por tanto, la política editorial y el ejercicio de la profesión del periodismo y de la comunicación social en Cuba, según dice la ley, uno de sus propósitos es desarrollar el pensamiento y el modelo de sociedad socialista al que se aspira por la dirección del Estado y el gobierno en Cuba. Entonces, en ese orden yo no veo una contradicción, porque la que está mal es la propia Constitución y es la que está coartando desde el punto de vista ideológico ya el ejercicio de una libertad, el ejercicio de un derecho como trascendental como es el de la comunicación, como es el acceso a la información, como es el ejercicio de la prensa. Es decir, que todo tiene que hacerse sobre la base de un derecho condicionado desde el punto de vista ideológico. Y cuando tú condicionas un derecho o una libertad que es inherente al ser humano, que es irrenunciable, incluso que no tiene otros límites que no sean aquellos que, por ejemplo, provocar un acto de violencia o provocar un acto de discriminación de cualquier índole, o, por ejemplo, llamar al odio, esos son los límites generales que tienen los derechos humanos. Fuera de allí, el carácter ideológico no puede ser en modo alguno una cuestión que limite el ejercicio de este derecho. Y entonces no solamente hay un control del Estado, sino que además hay un límite legal que es un límite constitucional y un límite que está refrendado en la ley 162 o la ley de comunicación social. Está claro. Como tú dices, el error está, o no es error, porque ellos lo hicieron a propósito, está en la propia Constitución, que tiene un carácter ideológico. Hernán. Sí, Pedro, gracias. Me gustaría empezar por Edel y preguntarle, porque, a ver, Edel, yo escuchaba lo que estabas diciendo y adentro mío pensaba, es como era antes. Más allá de este nuevo organismo que les encanta crear nuevos organismos, evidentemente hay mucha gente con poco que hacer, entonces siguen armando organismos para darles algo que hacer. Eh, eh, no pareciera que haya mucha diferencia. Entonces mi pregunta sería, más allá de este organismo, si hay alguna diferencia sustancial y en tal caso, ¿cuál y por qué habrían de hacer esta? O sea, si no la hay, si no hay tal diferencia, por qué la necesidad de hacer esta ley? Excelente pregunta, Hernán. ¿Por qué se deciden crear una ley de comunicación social? En Cuba no había antecedentes de ley de prensa ni de comunicación social. Es decir, había unas ordenanzas, unas instrucciones internas que no tenían carácter de ley, no tenían fuerza vinculante ni obligatoria para los que ejercían este tipo de profesión, tanto el periodismo como la comunicación. Sin embargo, sí había un código de conducta y un código de ética de los periodistas que era el que regía el modelo a seguir en este tema. Ahora, ¿qué pasa? Que como Cuba estaba siendo muy cuestionada en estructuras de la Unión Europea, en estructuras de la ONU, y como que Cuba trata de engañar y de manipular que se ha creado una normativa que desarrolla el derecho, pues se deciden darle un ropaje legal a algo que ya existía, que no es novedoso, porque al final, sea el instituto o sea la dirección del Comité Central del Partido de Divulgación y Propaganda,
lo que se está reconociendo en la norma era lo que estaba establecido, pero de manera no legal, en la práctica y cómo se jugaba la cosa. Simplemente parece ser que, como siempre, el sistema de poder en Cuba trata de manipular la información de estas estructuras de la ONU y decir, ojo, vamos a tener una ley de prensa, tengan paciencia, no nos cuestionen más porque no hemos desarrollado el derecho, pronto va a salir en vigor. Ya sale en vigor y de hecho ya tengo información, ¿no?, de que automáticamente se está difundiendo dentro del Alto Comisionado de Naciones Unidas que quiten ese tipo de recomendación que hacía que había que desarrollar ese tipo de derechos porque ya está la ley. Sin embargo, organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ¿no?, han presentado al Alto Comisionado de la ONU dictámenes jurídicos y análisis de conjunto con otras organizaciones, sobre todo de prensa independiente, informando a la ONU del peligro y de la adversidad de esta normativa, que no es más que un instrumento más de manipulación de la información en función de sus intereses. Y, Edel, esta ley establece penas en su violación, digamos, tiene ese contenido también. Sí, la ley no solamente contiene los propósitos, los objetivos que tienen un carácter ideológico muy fuerte, sino que además establece una parte destinada a las contravenciones, es decir, a lo que no puede hacer el periodista. Y una de las cuestiones, por ejemplo, es el tema del financiamiento. El financiamiento a los medios de prensa, ¿no?, reconocidos en Cuba, tiene que estar controlados y autorizados por este instituto, de manera tal que el que reciba, cualquier periodista o cualquier medio de comunicación, fíjense, que sea oficial, que sea reconocido, que reciba una donación en dólares o en euros desde el exterior, tiene que pedir incluso a ellos mismos autorización para que esto les llegue de alguna manera. Es decir, que el control del financiamiento es una... no, recibir financiamiento sin permiso es una contradicción. Ir en contra de la política editorial que está establecida en el medio de prensa que se trate, y la política editorial, por supuesto, sabemos que está regida por directrices centrales. También contribuye a contravención que implica desde la pérdida del ejercicio de la profesión, la separación del OP, análisis ético, es decir, que tiene un modelo, un catálogo de sanciones que puede terminar incluso con el fin de la relación laboral, el fin de la actividad a la cual tú estabas encomendado, o el cese o la cancelación de la licencia para seguir, en este caso, operando en los medios de comunicación. A ver, por ejemplo, vamos a hacernos la idea ahora de que un chico pro régimen abre, ¿no?, es youtuber en función de los intereses del sistema, pero ese día decidió, en este caso, darle cobertura a dos disidentes de las Damas de Blanco y no sé, y me hace una entrevista a mí sin autorización de de la política editorial del instituto y así por el estilo. Pues una de las sanciones que prevé no solamente es la cancelación de la licencia para que tú funciones y desde ese momento ya se te reconoce ya como una persona que está ejercitando el derecho de manera arbitraria, entonces puedes incluso incurrir en un delito penal. Es decir, que verdaderamente el muñeco está cerrado y, como tú decías, Hernán, no ha cambiado nada. Simplemente se le ha puesto un ropaje legal para decir se ha desarrollado el derecho. Al contrario, es una norma retrógrada. Juan Manuel, pienso también, Edel, que esta ley está calzada también con el cavernícola Código Penal que se aprobó hace año y tanto. Estaba viendo ahora, y yo digo, ustedes que lo sufren, en Cuba no hay medicina, no hay comida, faltan casas, las calles están rotas, o sea, multitud de problemas y se dan el lujo de crear un organismo, un instituto, o sea, más burocracia, más gasto de dinero, más problemas también, porque se le ha dado un tremendo poder a este instituto. Dentro del cuerpo de la ley, los sitios web del Ministerio de Cultura
han pasado a ser controlados por este instituto. O sea, es serio esto. ¿Qué criterio tú tienes? ¿Cómo se está reflejando en el periodismo independiente la aplicación de la ley? ¿Ya la han empezado a aplicar? ¿Cómo ha visto el pueblo? ¿Cómo lo ves tú esto? Crean un instituto para gastar dinero, para reprimir, y sin embargo hay carencia de todo, porque la vida en Cuba cada día se hace más dura. Realmente es infernal, pienso yo, que están viviendo en Cuba en estos momentos. A ver, es bien complicado para la prensa independiente, los periodistas independientes, porque antes de ser periodistas somos ciudadanos y estamos en la misma posición del resto de la población. Sufrimos lo que sufren ellos, sentimos lo que sienten ellos, pero nosotros tenemos una cuota adicional, que es la represión, porque al ser la voz de estas personas, y cuando tú te conviertes en líder de opinión en determinado grupo o en determinada comunidad o en determinado barrio o vecindad, sufres las consecuencias también. O sea, sufres las consecuencias por encima de todo, al ser la voz de esas personas, y te conviertes en el referente no solo de esas personas, sino también de los aparatos represivos del régimen cubano, que desembocan sobre ti toda esta maldad, toda esta represión. Y hay un análisis bien lógico. Cuando viene y te hace un acto de repudio, cuando vienen y te detienen, cuando te dan una golpiza en el medio de la calle, es un acto represivo sin duda. Pero tú como periodista independiente también eres un activista cívico y estás asumiendo las consecuencias de tu labor, de lo que estás haciendo. Y el régimen lo sabe, y ese aparato represivo lo sabe. Por eso es que esa violencia, esa represión no es dirigida única y exclusivamente sobre el activista, el periodista, la persona que lo está recibiendo, sino es más abarcador, es hacia todo su entorno. La represión es más dirigida hacia el que está viendo que el que está recibiendo, porque asume las consecuencias de lo que está pasando. Y en sentido general, así asume también la prensa independiente toda esta situación, todo este andamiaje, aparatos legales que están apareciendo ahora. El régimen siempre ha actuado con o sin aparatos o instrumentos jurídicos o normativas jurídicas. Pero ahora, como bien decía él, lo hace arropado en un aparato legal para justificar cada una de las acciones que lleva silenciar a la voz de la ciudadanía. Es muy interesante, puesto que se destinan cuantiosos recursos a eso, pero ni siquiera sacan estadísticas de cuántos feminicidios están ocurriendo en la población cubana, cuál es el índice de consumo de droga en la juventud, un censo demográfico para saber cuántos jóvenes han quedado después de este éxodo masivo, donde casi 2 millones de personas han salido del país precisamente por las condiciones tan críticas en que vive el país. O sea, no son capaces de dar esa información, pero sí recriminan, reprimen, encarcelan a toda la prensa independiente, que es quien se ha encargado de llevar a la población esa información que no tiene. Pero como eso también alimenta un rechazo, un descontento de la población hacia la actuación del régimen, entonces hay que seguir silenciando las voces de quienes son capaces de transmitir la información. A ver, un poco en línea de lo que venían hablando, ¿no? Y siguiendo la conversación que tenía con Edel, ¿cambió algo en el día a día de ustedes con esta ley? Eso que vamos los dos, ¿no? Es más bien un impacto psicológico, ¿no? Porque en la práctica no ha habido cambio ninguno. Pero cuando tú empiezas a recepcionar que la represión que tú estabas recibiendo hasta ayer era, o tú sabías que era totalmente ilegal y que podía ser condenada y llevada a los escenarios internacionales, organizaciones
humanitaria en la arena internacional, uno enfrentaba con toda la decisión del mundo. Pero ahora te pones a mirar, a darle una lectura entre líneas, que continúa la represión, incluso se ha incrementado, pero ya respaldada con un instrumento legal, crea un impacto psicológico, no solo en los activistas, sino en la población en sentido general. Mira, ahora mismo, Matanza, la población de los Arauz, llevan 36 horas sin corriente. Villa Clara, municipio de Jatibonico, 1 hora y media en 36 horas. 1 hora y media de corriente en 36 horas. Artemisa, 24 horas sin alumbrado público. O sea, sin corriente. Y hay no una pasividad, sino que las personas no accionan, no reaccionan a este estado de situaciones. De vez en cuando hay un abuso prolongado de un apagón, se ve en redes sociales, no, tal pueblito en tal lado salió a la calle un rato, dio un poco de grito y entró, ya no pasó nada. O sea, ellos han ido moldeando el temor de las personas y que lo proyecten públicamente respaldado en un aparato legal, eso crea más condiciones de temor en la población. ¿Es algo que quiera hablar sobre esto? Sí, a ver, la normativa esta que entró en vigor no podemos ver aislada, como usted decía, Pedro. Hay un código penal, pero hay otro grupo de normas que restringen el derecho y la libertad del ejercicio de la prensa, del acceso a la información, de los procesos de comunicación. Por ejemplo, hace unos días se puso en vigor la normativa que tiene que ver con la información clasificada, ¿no? El derecho de acceso a la información clasificada, la que el gobierno y el Estado consideran, en este caso, como confidencial o de acceso restringido. Esto es un problema para el propio periodismo oficialista, ¿eh? Yo recuerdo cuando yo era presidente de tribunal que algunos periodistas se quejaban muchísimo que cuando intentaban acceder a información del Estado, los propios organismos, ministerios, tenían regulado el acceso al derecho a esta información. Es decir, que no solamente es un tema que está marcando negativamente el ejercicio de la prensa independiente y que ahora, como que acaba de salir, va a haber como una señal de represión, como ya está viendo, ¿no? Se ha incrementado la represión contra el periodismo independiente y contra las personas incluso que están comunicando memes y haciendo memes en las redes sociales. Y hay juicios ya por esta cuestión. Pero que hay un conjunto de normas que te van llevando a que este derecho realmente esté restringido. Y lo que está pasando en Cuba es que es lo que decía Juan Manuel, con tremenda certeza, sin ser analista jurídico como él dice, pero tiene el impacto de lo que está ocurriendo, ¿no? Es que en Cuba antes se aplicaba la represión sin un respaldo legal. Y desde hace unos años para acá, la represión se está legitimando. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el papel de los legisladores en Cuba, tanto en la 9ª legislatura como en la actual legislatura, ha estado al servicio de garantizar, legalizar, lavar la represión de libertades y derechos a través de la creación de normas que no son más que instrumentos de represión. Y eso es lo que le permite a Cuba defenderse en cualquier denuncia internacional, pero espérense, yo no estoy actuando al margen de la ley, yo tengo creado una norma. ¿Quién lo creó? Mi órgano legislativo. Y todos sabemos que en la Asamblea Nacional este órgano carece de independencia para oponerse a cualquier tipo de normativa que sea contraria al derecho internacional. Entonces, eso es peligrosísimo. Es decir, nosotros acabé de revisar los últimos apuntes de una investigación jurídica que está haciendo un equipo de juristas también del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, donde se identifican 25 normas desde el 2017 hasta el presente que cierran un circuito perfecto y cerrado del ejercicio de derechos y libertades en Cuba y que va dirigido a legitimar las acciones represivas en todos los ámbitos de actuación de la seguridad del Estado
de los intereses del poder e incluso a garantizar impunidad. Y esto es una de las normas que forma parte de esas 25 que han sido identificadas como muy peligrosas, en el entendido de que no es que sea peligrosa, porque es lo que decía Hernán, no cambia nada, pero que el régimen se siente empoderado. Va a haber un elemento de advertencia, de amenaza contra el periodismo independiente, pero tengo que decir lamentablemente que ellos están derrotados. No hay normas que se cree hoy en Cuba que restrinja el movimiento ciudadano y la cultura en derechos y en libertades que está cogiendo la sociedad civil. Y cada día que pasa hay un problema de deslegitimación moral, de legitimación política, de legitimación ciudadana, al punto que ya nadie cree ni respeta a las autoridades ni la normativa. Y cuando eso ocurre, el derecho que se crea es un derecho que tiene una vida muy poca, muy limitada y que al final van a tener que cambiarla. Esa es mi opinión con respecto a esta normativa. Tienen la batalla perdida porque contra el crecimiento de la voluntad de un pueblo de ir en contra ya de las injusticias que se están cometiendo en todos los ámbitos en Cuba, pues no hay quien lo pare, no hay quien lo pare. Juan Manuel, una cosa, tú tienes que ver con la ley y tienes que ver con otra cosa que yo te voy a preguntar ahora. ¿Estás por ahí? Pienso que la ley también salió muy oportunamente. Está aprobada desde el 2023 y casualmente se pone en vigor un año y tanto después, casi el mismo tiempo que estuvieron sin darse las mal llamadas asambleas de rendición de cuentas. O sea, van a empezar a funcionar las asambleas de rendición de cuentas y ponen en vigor la ley. ¿Tú qué tienes que ver con estos dos aspectos? ¿Tú consideras que un poco tiene que ver el poner en función esta ley con lo que pudiera pasar o está pasando en la asamblea de rendición de cuentas a pesar de la poca asistencia que está teniendo? Ya te digo, todo es comunicación. Y el régimen lo sabe. Bueno, no por gusto está llamado el cuarto poder de la comunicación. Y el tema es ese, que ellos han mantenido este tema de las asambleas de rendición de cuentas, la realización, incluso la convocatoria, no ha habido tal convocatoria, ni siquiera en los medios de difusión masiva, ellos no hicieron ningún tipo de campaña comunicacional para la convocatoria de las asambleas. Y es a partir de los medios independientes, las personas independientes también y periodistas independientes, de las redes sociales que están haciendo publicaciones sobre la realización de las asambleas. En Cuba hay 3 organismos de observación electoral independientes, que es Observadores de Derechos Electorales o ODE, está COPE también, y está la Comisión Cubana de Defensa Electoral o COCUDE, que están monitoreando desde que salió este anuncio por parte de las autoridades de la Asamblea Nacional de la realización de la Asamblea de Rendición de Cuentas del Delegado. Han llevado el monitoreo de lo que se ha realizado hasta ahora y han anunciado las irregularidades que se han detectado y se ha hecho prácticamente a partir de los medios de prensa independientes y periodistas independientes quienes han puesto la información en las redes sociales, puesto que ni siquiera ha habido un corte evaluativo por parte de la Asamblea Nacional y el Consejo Electoral Nacional para informar cómo se ha desempeñado este evento, que es de por sí el único, la única posibilidad, la única oportunidad que tiene el ciudadano de estar cara a cara con el esquema de poder del gobierno, del Estado, y transmitirle mediante este evento las quejas o sugerencias que pueda haber dentro de sus circunscripciones, sus consejos populares. Vuelvo y te repito, ha habido información puntual y precisa solamente a partir de periodistas independientes y medios de prensa independientes, no a través de los órganos de prensa de régimen, que sabemos que ellos no cuentan con periodistas, sino con tramitadores de información
porque solamente hacen pública o hacen declaraciones de información que ha sido revisada y controlada por el departamento ideológico del Partido Comunista en cada uno de los órganos de prensa. Entonces, esa es lo que nos liga, nos une ahora, ¿no? La prensa independiente y los activistas sobre los movimientos cívicos que pueden estarse desarrollando ahora mismo. Edel, algo que quieres puntualizar con relación a esto, lo que yo dije sobre que pienso que fue oportuna para ellos la ley, teniendo en cuenta que comenzaban estas asambleas. Es que en Cuba nada es casual. En Cuba nada es casual. Yo procuraré información sobre ese detalle, pero de que tiene que ver algo, tiene que ver, porque fíjense, la prensa oficial está comunicando prácticamente lo mínimo que puede comunicar en este contexto de que ellos no tienen respuestas a la ciudadanía, a las demandas ciudadanas, les conviene el silencio. Sin embargo, lo que está diciendo Juan Manuel es que los comunicadores independientes y la prensa independiente son los que están a cargo, y la sociedad civil tiene intereses en participar en el proceso, porque por primera vez dice, bueno, si no puedo manifestarme en la calle, porque me coges preso y me acusas por sedición o me acusas por desórdenes públicos, pero hay la ley, un deber que tú tienes de rendirme cuentas, y hay un derecho que yo tengo el derecho de asistir, y entonces en ese contexto no me puedes coger preso, yo te puedo decir lo que yo entienda. Entonces ellos no quieren, ¿no?, que lo que ocurra a nivel de barrio, a nivel de circunscripción, pues se comunique, que vayan incluso a la menor cantidad posible de personas. El hecho incluso de que haya tantos apagones obedece a dos causales. Uno, al tema mismo de la carencia de combustibles que hay en el país, de divisa para poder comprar combustible, además de que hay la tecnología de la producción de energía en Cuba es muy obsoleta y ya no tienen cómo recuperarla. Tampoco no hay inversores que quieran apostar en la isla en nuevas maquinarias, en nuevas tecnologías productoras de energía. Además de que eso existe, que es un problema objetivo, también hace coincidir los apagones, ¿no?, con las asambleas que se están, en este caso, señalando. Y es precisamente para que las personas estén concentradas más bien en cómo cocinar, cómo atender a los niños, a la familia, a los enfermos. Entonces, no conviene. Entonces, ¿qué va a pasar en Cuba? Va a llegar el mes de noviembre, va a tener por fecha que se acabó el proceso de rendición de cuentas, se hicieron no sé cuántos planteamientos a nivel de la población, se le dieron respuestas. Siempre ocurre, estadísticas vacías, sin contenido, sin forma, y ya se cumplió desde el punto de vista formal con un deber constitucional, ¿no?, y se le dio el derecho de rendición de cuentas. Entonces, ahí no hay rendición de cuentas ninguno. Ahí hay una manipulación más y un control de este tipo de deberes y este tipo de derechos ciudadanos. Hernán, tú que eres el dios crono nuestro, ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos que ir cerrando, pero no sin antes preguntarle a Edel y a Juan Manuel si hay algo que les gustaría agregar. No, Hernán, yo soy de criterio al periodismo independiente, a los comunicadores sociales, que con independencia de que ha salido la normativa y que es verdad que puede ser que en estos días se está viendo un incremento de las advertencias, cada vez son muchos más los comunicadores independientes, cada vez son más la prensa independiente y cada vez más es la ciudadanía la que apoya y la que accede a estos medios de comunicación. Y que mi consejo, ¿no?, es que sigan siempre firmes de acuerdo a la verdad y que el ejercicio de la profesión lo sigan llevando a cabo sin ningún tipo de temor, porque quien tiene la verdad en la mano tiene siempre la posibilidad de hacer justicia. Luego, la misión que están haciendo es importantísima. Como decía Juan Manuel, no en balde es el cuarto poder en la comunicación, y es gracias a la comunicación y a los comunicadores y a las redes sociales y a este trabajo que están haciendo incluso Pedro Acosta, es que hay un despertar en la sociedad civil cubana y cada día se van tomando conciencia de que es un régimen de que lleva una transición, que lleva unos cambios profundos y la pelea va por esto, ¿no?, de que
en Cuba va a ocurrir algo positivo para todos nosotros los cubanos en cualquier momento de estos. Así que ese es mi mensaje. Juan Manuel, antes de que tú des tu criterio, algo que se haya quedado, una pregunta, tú que estás inmiscuido acá. Yo veo diariamente, bueno, esa es una de mis funciones, mirar la prensa independiente, las redes. Me parece que esta ley, y un poco Edel ha convocado a que adelante, que sigan con su labor. Pienso que esta ley no ha causado hasta el momento el efecto que esperaba el régimen, la dictadura. ¿Sigue el periodismo independiente en auge o ha habido se han retractado algunos de continuar con su labor? A ver, primero reafirmar lo que te decía de él, ¿no? Que cada vez son más los comunicadores que salen, cada vez más son los influencers, de alguna manera, que salen también develando lo que ocurre en sus barrios, lo que ocurre en sus comunidades, lo que ocurre con su familia, las consecuencias que sufren por este tipo de expresión, por esta necesidad de expresar y comunicar lo que está aconteciendo en Cuba desde el barrio, desde la cuadra, hasta a nivel de país. Hay un aspecto fundamental y que es innegable. El 11 de julio del 2021 marcó un antes y un después en todos los aspectos de la sociedad cubana. Y uno de los aspectos que se ha renovado, ha tomado mucho más fuerza, es que la población se dio cuenta de cuán fuerte puede ser cuando es capaz de unirse y cuando es capaz de expresar un mismo criterio. Incluso la prensa independiente se fortaleció con esa visión, con esa ideología, porque a partir de las personas tener esa percepción de lo que se puede lograr, también la prensa independiente tomó mucho más fuerza, tomó muchas más personas dentro de sus filas. Ahora cualquiera puede acceder a esta facilidad. Lo que te decía, el ICLE le brinda la facilidad y la posibilidad a cada una de las personas que sean su propio periodista desde su propia comunidad y tienen un espacio con nosotros para hacer sus publicaciones. Y como mismo está el ICLE, también hay personas desde su visión independiente que lo hacen y lo hacen todos los días. O sea que la ley la ley respalda las acciones represivas, las acciones maléficas del régimen cubano, pero no ha logrado tener un impacto negativo o de temeridad o causar temor en la población, o por lo menos en los activistas y los periodistas independientes. Solo nos queda darte las gracias a ti, Juan Manuel, y a ti, Edel. Pienso que este es un programa muy importante. Hernán y yo siempre estamos buscando puntualizar que se conozca en el mundo, que se conozca por todos los medios la situación y los problemas que confronta el país, y pienso que esta es una ley que debe seguir siendo denunciada porque no está dirigida a la comunicación social, sino a la represión. Hernán. Sumarme al agradecimiento, como siempre, a Edel y a Juan Manuel, que nos ayudan siempre a entender los diferentes procesos que se van sucediendo en Cuba, y dejar hecha la invitación para nuestra audiencia para el próximo jueves a las 5:30 de la tarde por los canales de Cubanet para seguir pensando Cuba.